Cristi. Hola, mi Cristinita, hola, mi Claudita. Mi Tú siempre lo tienes tan alto. Hola, ma. Porque tú tienes los audífonos, lo oye más fuerte. Oh, sí, durísimo. Sí. Ah, no, no está duro. No está duro. No, cuando Silvia empezó a hablar. Es que yo tengo voz de trompeta. Mira acá el caballero Hola, ilustre me hace la vida infeliz. Hola, Es que cuando me muevo es porque me está mordiendo, como ayer, es que me está mordiendo el talón. Entonces, John está entretenido viendo televisión y no ve. Y yo le digo, por favor, lo cuidas, por favor, los cuidas. Y él, sí, pero se entretiene. Entonces, cuando ya siento que me pega un mordisco duro es cuando digo, tengo que irme a hacer algo porque si no me va a seguir mordiendo. Él no entiende, él no entiende que su mamá está ocupada. Que no pidiendo atención como un niño típico. Es que él es así, él es siempre. Y si cierro la puerta, se para y la abre, como son de las de manija así, entonces me la abre, se entra igual. No hay nada que hacer con él. ¿Qué pasa? Se estoy hablando de ti. Te estaba saludando, Cristi. Buenas tardes. Cristi, déjate ver. ¿Cómo estás, Cristi? Oh, estoy como una, no sé, ok, let's see. Bueno, yo me arreglé un poquito para ustedes hoy, pero bueno. Ay, está en tu sillita ahí, qué rico. Sí. Sí, es en tu área de retiro. Vigilando a los tesoros. Ajá. ¿Cómo están allá? Yura tenía un poquito de una fiebre esta mañana, so está tranquilito ahí mirando televisión. Oh, ya. Sí, cuando los niños se enferman, uno se agota también, entre la casa, el cuidado, y eso, se agota uno. Pero bueno. Los hijos son los hijos y con uno solo ya supiste todo lo que significa ser mamá. Y llegas a viejita y sigues siendo mamá y te sigues preocupando por tu hija y por los nietos. Esos lazos son los lazos que no se rompen nunca y que siempre están vigentes. Así que eso sí es cierto. Eso sí. 4 generaciones, porque está Juanita. Mira, 4 generaciones. Qué bendición, ¿verdad? Sí, señor. Así es. Así que Amén. gracias a Dios que hemos llegado hasta la cuarta. Hasta la cuarta generación. Y las demás hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a apagar la cámara. Ok, bye. Sí, vamos a estar apagando cámaras para que empiece Lupita, si ya debes de estar lista con la alabanza. Entonces, le pedimos a Silvita que nos haga el favor de hacer una oración para comenzar, Silvia. Claro, mi Rosita, aquí estamos. Bueno, bendito Dios, te damos gracias, mi Señor hermoso, por este día tan maravilloso que tú nos has regalado. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor Santo, por este grupo que nos estamos reuniendo cada día, Señor Santo, en tu nombre, bendito Dios. Te damos las gracias, mi Señor hermoso. Te damos las gracias por mi amiguita Cristina, bendito Dios, que tiene la palabra hoy. Que seas tú hablando a través de ella, Señor Santo. Unge sus labios, Señor Santo. Unge su boca, Señor Santo, para que sea esa palabra tuya que nos alerte, que nos llene de esa paz, de ese amor, de esa misericordia tuya, bendito Dios. Te damos las gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, Lupita, ya puedes comenzar con la alabanza. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí. No lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible
incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. En una tierra lejana, un viajero caminaba de un pueblo a otro, atravesando el desierto bajo el sol radiante que todo lo quemaba. Su único compañero de viaje era su camello, que cargaba todas sus pertenencias. A pesar del cansancio, el viajero no paraba en su caminar, porque quería llegar pronto a su destino. Había avanzado ya un buen trecho, y en ese caminar tenía que pasar cerca de unas enormes rocas, sin imaginarse que en ellas se escondían unos ladrones para asaltar a los viajeros. Cuando pasaba cerca de las rocas, los ladrones saltaron sobre él y lo atacaron. Sorprendido, trató de defenderse, pero como eran 2 contra 1, el viajero llevó la peor parte. Lo golpearon hasta dejarlo muy mal herido. Al verlo tirado en el suelo, los ladrones le quitaron todo lo que llevaba y sin importarles nada huyeron dejándolo abandonado a su suerte. Lo habían golpeado tan fuerte que no podía ni pararse para continuar su camino. Así que quedó tirado en medio del desierto, bajo el sol de aquel día. Casualmente pasaba por el desierto un señor sabio que sin darse cuenta se tropezó con el hombre herido. El viajero despertó y casi sin poder hablar decía: «Ayuda, por favor, ayuda, por favor». Pero el sabio, asustado al ver al hombre tan malherido, pasó por su costado y siguió su camino. Un buen rato después, a lo lejos apareció un doctor de la ley, un hombre que tenía muchos conocimientos. El doctor vio al herido desde lejos. Se acercó a él mientras que el herido le pedía:
¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! Pero el doctor de la ley llevaba muchas cosas consigo y pensó que tendría que dejar algunas para llevar al herido. Así que dando media vuelta pasó al costado del hombre y siguió su camino. Pasaban las horas y el herido iba sintiéndose cada vez peor y peor. El sol quemaba cada vez más y el dolor de las heridas era tan fuerte que el hombre se desmayó. De pronto apareció a lo lejos un hombre del pueblo de Samara, aquel que llaman samaritano, y al ver al viajero malherido, aceleró su paso. El samaritano se acercó y le preguntó, ¿qué es lo que te ha pasado? El viajero, casi sin poder hablar, decía, unos ladrones me han golpeado y me han quitado todo lo que llevaba. Así el samaritano sintió compasión del herido. Sacó un poco de agua y se la daba para que bebiera, mientras que con un paño trataba de limpiar sus heridas, las curaba con aceite y les ponía unas vendas encima. El samaritano, al ver al hombre tan herido, pensó, no puedo dejarlo acá, en medio del camino. Tengo que llevarlo a un lugar seguro. Así, a pesar de tener muchas cosas como el doctor de la ley, el buen hombre samaritano hizo un espacio sobre su camello y puso al herido encima, mientras que él caminaba jalando el camello. Así los dos empezaron la marcha. El camino no era corto, y el samaritano se cansaba y cansaba de tanto andar, pero sabía que tenía que ayudar a este viajero desconocido que estaba muy mal herido, a ese que veía como su prójimo. Así que siguió caminando y solo paraba para atender al herido. Cuando el sol ya estaba por ocultarse en el horizonte, por fin llegaron a una posada. El samaritano bajó al hombre herido y lo llevó a un cuarto. A pesar del cansancio, lo seguía atendiendo y curando. No puedo dejar a este hombre herido. Tengo que acompañarlo hasta que esté bien, pensaba el samaritano. Cuando el hombre estuvo ya dormido y sereno, el buen samaritano se fue a descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, el samaritano se despertó y fue a ver cómo se encontraba el hombre herido. Vio que descansaba tranquilamente y que se estaba recuperando, así que alistó sus cosas, fue donde el posadero y sacó de su bolsillo 2 monedas de mucho valor para pagar todos los gastos, y le dijo al posadero, cuida de este hombre, y si gasta algo más, a la vuelta de mi camino te lo pagaré. Así, el buen samaritano cogió su camello y siguió su camino, sabiendo que había ayudado a este hombre que era su prójimo. Porque tu prójimo no solo es tu familia o tus amigos, tu prójimo también es esa persona que no conoces o ese niño que te pide ayuda. Por eso, cada vez que veas a alguien que necesite ayuda, no dudes en darle la mano y ayudarlo, porque Dios ve las cosas buenas que haces y se alegra mucho con los que ayudan a su prójimo.
Bueno, ahora estuvimos como niñas mirando muñequitos. Ya vamos a empezar. Amén. Me pueden escuchar, ¿verdad? Sí. Sí, amén. Gracias, antes que nada, Padre Santo, por todos los recursos, Señor, que tú tienes a nuestra disposición, Señor. Qué bendecidas somos, qué bendecidas soy, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias por tu guía, por ayudarme a encontrar los recursos que tú me permitiste usar en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Como tu palabra dice, o yo te digo, heme aquí, úsame, Señor, para poder edificar a mis hermanas y a todas las que están en Facebook escuchando esta palabra, Señor. Gracias. Así que pónganse cómodas y que tengan sus oídos espirituales bien atentos y a ver cómo el Señor les habla a cada una de ustedes. No es solamente lo que yo digo, sino qué mensaje es que el Señor está mandando, nos está mandando a cada una de nosotros. Puedo decir que este tema, como le había compartido a Rosita, hace un tiempo que el Señor me está hablando de la compasión, y yo he estado haciéndome, como dice, la sorda, dejándolo a un ladito. Pero ya ahora en esta semana pasada, el devocional de Charles Stanley habló de la misericordia. Digo la compasión, pero bueno, esas son palabras que se puede decir que son primas hermanas o hermanas. He escuchado y he encontrado cosas, no por casualidad, pero acerca de la misericordia. Digo, wow, Señor, esto entonces me confirma que tú quieres que yo vaya en esa búsqueda, en esa investigación de buscar para aprender qué es lo que tú me quieres decir a través de esta palabra, la misericordia, Señor. Y pues he sido obediente y pues aquí estoy. Les voy a empezar con una frase dicha por un señor llamado Dietrich Bonhoeffer, un nombre un poquito difícil de pronunciar. Este señor fue un pastor luterano, teólogo, disidente antinazi y miembro fundador clave de la Iglesia Confesora, así se llamaba. Sus escritos sobre el papel del cristianismo en el mundo secular se han vuelto ampliamente influyentes y su libro The Cost of Discipleship, o sea, el costo del discipulado, ha sido descrito como un clásico moderno. Así que esta frase me la encontré y me gustó mucho, la traduje y dice, se la voy a leer para que tal vez en los dos idiomas, para las que entienden mejor el inglés, dice, once a man has truly experienced the mercy of God in his life, he will henceforth aspire only to serve. Y en español dice, una vez que un hombre ha experimentado verdaderamente la misericordia de Dios en su vida, de ahora en adelante solo aspirará a servir. Me pareció que era una frase muy bonita. Pues entramos en el tema ahora, la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es un tema muy hablado en la palabra de Dios. Ayer precisamente en el taller que nosotros tuvimos, en nuestras oraciones, no las conté, pero creo que en la boca de cada una de nosotras salió la palabra misericordia. Creo que casi todas nosotras. La palabra misericordia aparece en la Biblia 395 veces y hoy le daremos un vistazo a alguna de esas apariciones. No las podré cubrir todas, pero por lo menos unas cuantas. Según la Biblia, los que desean disfrutar de la misericordia de Dios deben buscarla con una nueva predisposición de corazón y abandonando sus malos caminos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en la amabilidad y ayuda al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía o una práctica, y además, en el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión
por los que sufren y que impulsa a ser benévolo en el juicio o el castigo. Su etimología del latín, misere, dice misere, tiene otras palabritas que si las digo a lo mejor no las van a poder percibir, pero significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. No hay que confundir la misericordia con la lástima. La lástima es un sentimiento menos vehemente y más pasajero que la compasión. Y pues claro, como le dije anteriormente, la misericordia, la compasión son hermanos o primos hermanos. La misericordia es uno de los atributos de Dios. En el Salmo 14:17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Puedo decir que toda mi vida ha sido guiada por la misericordia de nuestro Señor. Su mano poderosa siempre ha estado conmigo y estoy segura de que muchos de ustedes dirían lo mismo. Y ahora me doy más cuenta que nunca de que así fue cuando miro hacia atrás. O sea, hay muchas cosas que el Señor toda nuestra vida ha hecho, muchas cosas, pero no le hemos podido o no la habíamos identificado, y ahora pues en este diario caminar de estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda de que de todo lo bueno, todo lo que el Señor nos ha guardado y nos ha permitido en nuestras vidas, Señor. Así que gracias, Señor, por eso. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Las obras de misericordia son aquellas acciones que nos acercan a Dios mediante la ayuda al prójimo. Hay obras de misericordia de necesidad corporal y de necesidad espiritual. Ambas ven por el bienestar del otro. Entre estas obras están, por ejemplo, dar de comer y beber al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los presos, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Hay muchas más necesidades. En lo personal, hay muchas de estas con las que yo batallo, pues no son fáciles de enfrentar, pues hay situaciones y personas que son difíciles de ayudar. Y estoy segura que a lo mejor se pueden identificar con eso. Ejemplo de la misericordia. La palabra de Dios nos ofrece un sinnúmero de ejemplos de lo que es verdaderamente ser misericordiosos. Y para entender lo que es misericordia, les voy a compartir Lucas 10:30-37, que es la parábola del buen samaritano, la cual ya lo vimos como en forma de muñequitos. Y la ilustración estuvo, pero bastante clara. En este ejemplo, Jesús usa una parábola para responder una pregunta de un intérprete de la ley que quería probarle y le preguntó, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esto se encuentra, ya había dicho en Lucas 10, 10 del 30 al 37. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de demás, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y según estoy mirando esta palabra, dice, ve y haz tú lo mismo. Que nosotras hagamos un examen
una reflexión sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Estos ejemplos este ejemplo que nos han dado un ejemplo maravilloso. ¿Estamos siendo nosotros misericordiosos o simplemente hacemos como los primeros dos, que ignoramos o hacemos los que no vemos o siempre tenemos todas clases de excusas para no ser misericordiosos y ayudar a los demás? Aquí podemos ver una ayuda de una fuente despreciada. El samaritano tuvo valor, pues había muy marcadas fricciones éticas entre los judíos y los samaritanos. No intercambiaban frecuentemente, no se hablaba. En algunos casos existía hostilidad entre ellos. Pero Jesús, temprano en su ministerio, les enseñó la verdad de Dios. El Señor ministró la mujer de Samaria y también a la gente de Samaria. Y eso está en Juan 4, de 4 al 42. En esta parábola, la fuente de asistencia no fue por un pariente o un conciudadano de Israel, sino un despreciado samaritano. Se nos recuerda que una de las grandes tragedias del prejuicio es que nos separa de quienes pueden eventualmente ofrecernos ayuda. Nunca sabemos de dónde va a venir la ayuda. A veces del que más la esperamos es del que menos la recibimos. La compasión del samaritano merece el mayor de los elogios. Este samaritano, bajo circunstancias normales, probablemente ni siquiera le habría dirigido la palabra. Cristo ha venido a romper una separación semejante entre los seres humanos. Este es también un gran ejemplo para nosotras hoy día de cómo debemos de tratar a personas de otra raza, otro país, otro color. Como hemos podido ver recientemente, el problema grave que enfrentamos del racismo, en el cual ha causado tremendos problemas, no solo en este país, sino en todo el mundo. Jesús nos dejó ejemplos a seguir para evitar prejuicios y separación entre los seres humanos. Así que tenemos que analizarnos bien. Volviendo a la parábola, en comparación con el sacerdote y el levita, el samaritano se negó a ser indiferente al viajero medio muerto. Más bien le tuvo compasión, le mostró misericordia y le ayudó. Se puede decir que se negó a sí mismo y no vaciló ni un instante para mostrar espontáneamente misericordia y compasión por este hombre. Él mostró su amor sin esperar algo a cambio. Y el Señor es rico en esto. Así es nuestro Señor. ¿Tenemos nosotras esa actitud del samaritano de misericordia y compasión? ¿Nos detenemos a ayudar a los necesitados cuando los vemos, como por ejemplo a los desahuciados que están pidiendo en las calles, como nosotros vemos aquí en las esquinas donde están las gasolineras? A nuestros familiares que tienen necesidad, a nuestros vecinos, a los ancianos. Y pues hay tantas y tantas áreas donde en realidad podemos tenemos oportunidad de mostrar misericordia, pero porque lo hacemos por amor, no para que nadie lo vea. Estamos muchas veces tan apuradas, distraídas, ocupadas, atormentadas, que estamos ciegas, indiferentes e insensibles a las necesidades de nuestro prójimo. Y yo sé que a mí me ha pasado también, no puedo decir que a mí no me pasa, a mí me ha pasado también por el apuro de la vida, que no, en otro momento, luego lo hacemos y lo ignoramos, así como hicieron estas dos personas. Es un ejemplo que aunque pasó en el Antiguo Testamento, eso es algo, perdón, no en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene mucha relevancia hoy. Nada de lo que pasó anteriormente se puede decir, ay, eso se pasó de moda y eso no aplica. Eso todavía está vigente hasta el día de hoy. La palabra de Dios es para siempre. En Efesios 2, del 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es precioso. ¿Cree usted que se merece este amor, este regalo de su gracia? Deberíamos prestar más atención y valorar todo esto, Señor, que hemos pasado por alto. Perdónanos, Señor.
Lo que nos dio salvación no fue nuestro valor ni lo que pudimos haber hecho, sino la gracia, amor y misericordia de Dios. Como aquel al que los ladrones dejaron medio muerto, así estábamos nosotros muertos en iniquidades. La religión, filosofía y todo eso no pueden ayudarnos. Se pasaron de largo así como el levita y el sacerdote. Sin embargo, el Señor, quien es rico en misericordia por su gran amor con el cual nos ha amado, incluso cuando estábamos muertos en iniquidades, nos vivificó juntamente con Cristo, extendió su amor, extendió su mano y nos liberó del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y esto está en Colosenses 1, de 12 al 13. Como también les comparto primera de Pedro 1, 3, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos muertos. Él estaba lleno de amor, misericordia y compasión. Extendió su mano y nos vivificó. A pesar de ser indignos, nos hizo dignos. Aunque éramos pecadores, nos hizo justos. Aunque éramos sus enemigos, nos reconcilió con él. Aunque estábamos en el reino de oscuridad, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ciertamente, qué grande es su gracia, amor y misericordia para cada una de nosotras en lo personal. Ahora les voy a compartir unos ejemplos de la misericordia del Señor, aparte del que vimos sobre el buen samaritano. Aquí les voy a dar las citas para el que la quiera escribir. En Romanos 9, de 15 al 16 dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de los que tienen, sino de que Dios tiene misericordia. En otras palabras, no es que tanto corramos o afanemos, no tiene que ver con nuestro poder ni esfuerzos, sino más bien con la misericordia de Dios. Sin su misericordia no podemos, o como dice en Juan 5:30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Muchas veces nos inflamos y nos damos mérito y pensamos lo grande que somos, lo inteligente y todo lo que hacemos, pero verdaderamente no podemos hacer nada por nosotros mismos. En Lucas 1:50 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Continuando con el tema de la misericordia, les doy las siguientes referencias de estas características, las cuales las podemos considerar como regalos o presentes de nuestro Señor. Y mientras los escuchan, reflexionen y pregúntense: ¿cuántos de estos regalos tenemos y cuántos de estos nos faltan por abrir? Tenemos el anhelo, la curiosidad y el deseo de portarnos bien como niñas obedientes para recibir estos hermosos regalos o recompensas. Pues escuchen, porque sé que hay muchos regalos, o sea, yo los veo como regalos con un valor tremendo, así como cuando una niña quiere abrir un regalo que le hace una mamá o un papá. En Salmos, empezamos con Salmo 25:10, que dice, y todas estas van a ser citas bíblicas: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Le pregunto yo, ¿guarda usted su pacto y testimonio? En Salmo 33:18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Le teme usted a Jehová? Ese temor reverente, de respeto. Salmos 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío,
mas al que espera en Jehová les rodea la misericordia. ¿Espera usted en Jehová? ¿Tiene sus esperanzas en Jehová, nuestro Dios? Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Le pregunto, ¿ama usted su justicia? A mí me encanta esa palabra de justicia. Salmos 36:7 al 10 dice: cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Les pregunto, ¿se ampara usted bajo la sombra de sus alas? Estas son, la verdad que yo los considero regalos preciosos que hay que abrirlo y apreciarlo. Salmo 57:10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Sé que muchas de ustedes tienen alguno de estos que son sus favoritos. Salmo 63:10. Tu misericordia es mejor que la vida. Salmo 69:16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Salmos 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Salmo 103:13-17. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. A ver, aquí tengo unos cuantos más, pero bueno, le leo el último que dice Salmos 118:1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aunque hay muchas más referencias de la misericordia del Señor, les resumo lo que les he compartido hasta ahora, como un pequeño resumen, ¿ok? Dios es rico y misericordioso, y nos ha engendrado de nuevo de acuerdo a su abundante misericordia. Todos sus caminos son misericordia y verdad y van ante Él. Toda la tierra está llena de su misericordia. Su misericordia permanece de generación en generación a aquellos que le temen. Su ojo está en aquellos que confían en su misericordia, y su misericordia los rodea. Su misericordia es buena y preciosa, es mejor que la verdad. Como un padre se apiada de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. Sus misericordias sobre nosotros es tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra nos corona de misericordia. Somos vasos de misericordia preparados para Él, por Él, para gloria. Wow, la verdad que esto es un manantial de cosas preciosas. Otro ejemplo de la misericordia del Señor en la Biblia. Les mencionaré brevemente unos cuantos ejemplos y luego ustedes lo pueden buscar y leerlos en sus casas. En Génesis 24, del 1 al 25, ahí habla de la misericordia del Señor sobre Abraham, que llegó a su siervo en la tierra de sus ancestros para encontrarle una esposa a Isaac. Y pues claro, sigue más simplemente para tocar en alguno de los ejemplos de misericordia. También tenemos en Génesis 19, 17 al 19, donde dice, era la misericordia del Señor la que salvó a Lot, otro personaje, y a su familia de la destrucción de Sodoma.
En Génesis 39:21 dice, fue la gracia del Señor y su misericordia la que sostuvo a José durante los primeros años difíciles en Egipto. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. A pesar de las dificultades que todas estaban en el plan del Señor, el Señor estaba con José y le mostró su misericordia. Acerquémonos pues confiadamente. Después de escuchar todo esto, wow, es tanto lo que nosotros, tal vez el tiempo que hemos desperdiciado y que no hemos meditado en las palabras de Dios, en su misericordia, en lo que ha estado haciendo por nosotros, pues ya es hora de que nos detengamos y empecemos a leer la palabra y apreciar ese gran tesoro que es muy aplicable a nuestras vidas. Apreciémosla. La misericordia del Señor no es algo que se da con medida, no es algo que el Señor da a veces. No nos muestra su misericordia periódicamente, sino permanentemente. Es una característica de su misma naturaleza, como Él nos aconseja en Hebreos 4, el 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos misericordia. No hay nadie que no la necesite. Por lo cual, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que necesitamos. Abramos nuestros corazones a Dios. Pidamos su misericordia y compasión sobre nosotras, como David lo hizo en respectivas situaciones. Les voy a mencionar algunas de ellas. No se las voy a leer todas, pero algunas. El Salmo 4:1 dice, eso es el rey David, eso es algo que nosotros también podemos hacer o hacemos, clamar, suplicar. Salmo 4:1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi corazón. Qué bonita súplica, podemos utilizar esas palabras, porque a veces pensamos que no somos muy elocuentes, no tenemos las palabras apropiadas, con las palabras mientras salgan del corazón, en amor, con honestidad y verdad, el Señor las escucha. Pero bueno, si desean, pueden copiar alguna de estas frases o versículos del rey David. Salmo 6:2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. En el Salmo 25:16 dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. O sea, un poquito aquí para todo. Él estuvo en diferentes situaciones como lo hemos pasado nosotros, de alegría, de tristeza, de depresión, de angustia, de arrepentimiento, de pecado. Él fue una persona humana como nosotras también. Salmos 30:10 dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Salmo 51:1. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Ninguno de aquellos que buscaron la misericordia del Señor, así como el rey David, Abraham, Lot, todos ellos, la samaritana, se fueron con las manos vacías. Y estoy segura que muchas de nosotras, si a veces nos reciben porque no pedimos correctamente o no estamos en obediencia, el Señor está esperando que nosotros hagamos esa transformación para poder darnos los deseos de nuestro corazón. Porque como un buen padre, como somos nosotros con nuestros hijos, ¿qué no quisiéramos darle nosotros a nuestros hijos? Pues así es el Señor. Pero si nosotros requerimos obediencia de nuestros chiquititos y a veces lo castigamos también, pues nuestro Señor hace lo mismo.
Por ejemplo, en otras historias, ahí son tantas las historias que hay en la Biblia, pero solamente sin entrar en detalle, le voy a mencionar o recordar algunos que sé que lo han leído. Tienen, por ejemplo, en Mateo 9, 27 al 31, los dos hombres ciegos. En Mateo 15, 22, 28, la mujer de Canaán. En Mateo 20, del 30 al 34, otros dos hombres ciegos. Tenemos los leprosos, o sea que hay un sinnúmero de situaciones donde el Señor nos mostró misericordia. Y pues claro, este es un ejemplo para nosotros seguir. Pensamos que eso nada más que fue escrito hace muchos años y que eso no nos corresponde, que no nos identificamos, pero nada de esos principios, de ese amor, de esa misericordia, nada de eso cambia. Eso se ha mantenido y se mantendrá para siempre. La misericordia y la compasión del Señor para sus hijos realmente no tienen medida, como la distancia entre el cielo y la tierra. Somos vasos de misericordia, vasos preparados por Él para gloria. Él nos ha rodeado con su amor y compasión. Es rico en misericordia. El Señor quiere que reflejemos su misericordia, no solamente escucharla, leerla, eso, pero practicarla. Cuando somos misericordiosos, recibimos misericordia. Permítale al Espíritu Santo vivir en usted cada momento. Llámelo. Esté consciente de su relación con Él, de su presencia en usted. Y Él le dará el poder para mostrar misericordia a los demás, independientemente de que se lo merezcan o no. No puede decir, ese no lo merece, que se quede ahí tirado en el piso. Ese no. Al contrario, tenemos que mostrar lo opuesto. Que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso está en Proverbio 3:3. Esta es la voluntad de Dios para usted. Así que preséntense valientemente ante su trono y pídale que le ayude a tener un corazón lleno de misericordia. Luego, esté atento a las oportunidades y reaccione, actúe. Estoy segura que muchas veces estamos en situaciones que nos quedamos paralizadas, pero tenemos que consultar al Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Yo he estado en situaciones donde no he hecho algo y el Espíritu Santo me ha dicho que me devuelva. Devuélvete, porque lo ignoraste. Haz algo, ya sea en diferentes situaciones. Devuélvete. Así que actuemos, no nos hagamos los ciegos. Tenemos que actuar y reaccionar en obediencia cuando el Señor en su fidelidad les recuerde que sea misericordiosa y que se preocupe por quienes los rodean. Si nosotros tenemos el deseo y le decimos al Señor, al Espíritu Santo, ayúdame en esto, definitivamente que nos los recordará. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y con esto pues me despido en una oración. Señor Padre Santo, gracias por tus palabras, gracias por todas esas cajitas de regalos, Señor, que están ahí, para que nosotros tomemos el interés, la curiosidad de abrirla con entusiasmo y compasión, Señor, para ver qué es lo que tú tienes para cada una de nosotros y cómo tú quieres que utilicemos esos regalitos, de las cuales hemos abierto algunos y otros todavía están cerrados, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a tener la fe, el valor de ir por ese camino que tú nos muestras. Muchas veces tenemos temor, nos acobardamos, Señor, pero si estamos agarrados de tu mano, confiamos en ti, tenemos fe y estamos dispuestas y decir, heme aquí, pues Él nos llevará y nos amparará. Y no hay nada, ni ninguna situación que el Señor presente ante nosotros que Él no tenga ya su plan de cómo nos va a equipar, de cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a llevar. El plan de Dios no es a la mitad, el plan de Dios es completo, pero solo necesita esos corazones que estén dispuestos a escuchar y a actuar. Así que Dios las bendiga y muchas gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy buen mensaje, muy oportuno.
muy confrontativo también, porque nos olvidamos de la misericordia, porque el ejemplo estuvo, pues el ejemplo que da el Señor en la parábola es muy triste porque pasó un levita y pasó un maestro de la ley. Y bueno, eran personas de Dios y no tuvieron la misericordia de atender a un herido, ¿verdad? Mejor alguien que era hasta enemigo de este pueblo, un samaritano que lo tenían en poco. Y a veces nos comportamos así, Cristi, indiferentes. No modelamos el Cristo que vive en nosotros. Yo me gustó una escritura también de la misericordia que está en Lamentaciones, que dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande su fidelidad. Entonces, fallamos, desobedecemos, pero la misericordia de Dios es muy grande y su fidelidad, y por eso dice que no hemos sido consumidos. Él nos da promesas para nosotros, pero tenemos que accionar con otros. A veces tenemos un poquito de misericordia o de compasión, pero tiene que ser un fruto permanente, porque somos, dice la palabra, es que hemos sido hechos para hacer las buenas obras aquí en la tierra. O sea, nos preparó de antemano para las buenas obras. O sea, ya está en nosotros hacerlas. Solo tenemos que dejar que se activen y accionar, porque somos cómodos cuando tenemos nuestras necesidades suplidas y no pensamos en el necesitado. En este tiempo, como tú decías, si a veces es algo material, que tenemos que tener misericordia de los que tienen menos, de los que no tienen, pero también espiritual. Tener misericordia, como Dios nos estuvo hablando estos días, de todos los que se pueden perder. Nosotros no tener la misericordia de hablarles de Cristo, de darles el mensaje de salvación, y eso pues tiene que tener una consecuencia, ¿verdad? De el no obedecer, entonces lo que quiere decir es que estamos cómodos y nuestro corazón está muy indiferente a los que sufren. Como yo siempre oro por los presos, pero hay viudas, hay huérfanos, hay una cantidad de personas por las que debemos orar y apoyar en lo que podamos. Y si a veces en los semáforos pasamos tan indiferentes que aunque tengas $1 en el bolsillo, no te mueves a misericordia a ayudar. A veces hay mujeres pidiendo para su renta o algo y tú pasas. Pero pues yo creo que es un mensaje para este tiempo, de tanto eso físicamente, pero también en lo espiritual, tener misericordia de todos los que están perdidos, misericordia de los que han caído, de los que se han apartado, porque la misericordia tan explicadita como nos la diste hoy, dijiste algo bonito que es prima de la compasión. En una ocasión dice la palabra que estaba Jesús viendo a la gente y tuvo compasión, y él mismo dijo: miren, esa gente que está como ovejas que no tienen pastor, desamparados, ¿verdad?, a la deriva. Y él tuvo compasión, y él estaba con sus discípulos como siempre motivándonos: vayan, háblenles, denle el mensaje de salvación, porque a veces es tan importante. Yo escucho a Erika que habla con Priscila todos los días, y pues es un bálsamo para ella el que alguien le llame y haga una oración por ella y la mime. Eso es tener misericordia, porque no es lo mismo hablarle un día y bueno, pues ya, o mandar un texto, que darse el tiempo de 1 hora o más tiempo a estar escuchándola, a estar ministrándola, vamos a orar y todo. Sí, tenemos que ser movidos a misericordia, Cristi, porque representamos algo tan valioso. Somos portadores de algo tan poderoso, ¿verdad? Pero no lo dejamos salir. Entonces, wow, pues está muy buena tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Síguete preparando y sigue audible a lo que el Señor te está hablando, porque yo veo cómo el Señor en este tiempo está levantando mujeres, ¿verdad?, en este grupo, impulsándolas, empujándonos a levantarse y a escudriñar ya lo que primero Dios te habla a ti, y después traerlo y
y tan valioso que yo escucho los testimonios y me comentan todos los que están escuchando en Facebook. Así que esto salió para toda la gente que se ha endurecido, ¿verdad? También los de aquí, pero también la gente de afuera que a veces no tenemos un poquito de compasión por el prójimo. Ay, Dios mío, cuando gozamos tanto de la misericordia de Dios, pero nos cuesta dar de gracia lo que recibimos de gracia, ¿verdad? Así es. Tremendo. Esa alabanza que pusieron al principio, wow, hace años que no la escuchaba. Está hermosa. Sí. De las primeras, yo creo que grabó Marcos Witt. De Marcos Witt, muy bonita, sí. Sí, muy bonita y los muñequitos también, pero facilito que lo entiende uno ahí. Sí, no, yo aprovecho con los nietos míos cuando yo estoy allá. Por las mañanas siempre le pongo algún tipo de enseñanza de la Biblia, siempre con muñequitos así, con ilustraciones. Y yo digo, tan fácil de entender, muy claro, de que se le grabe a uno, ¿no es cierto? Así es. Y mira, algo tan importante, que igual que en la Biblia aparece 365 veces, no temas. Tú trajiste un dato que dice 395 veces, aparece la palabra misericordia. Sí, o sea, si no la leíste en una vez, en otra, mira, en toda la Biblia está repartida esa palabra, así que, wow, ya seremos muy ciegas si no queremos ver lo que Dios nos está trayendo. Así que no, pues muy buen mensaje, Cristi, gracias. Muchas gracias. No, pues seguiremos ahí a ver. El próximo tema para ya anunciarlo va a ser acerca de por qué tenemos el favor de Dios. Ah, buenísimo. El favor de Dios. Wow. Así que prepárense para eso. Ya después le toca la próxima a Silvia y después la de arriba lo preparo para hablarle del favor de Dios. Silvita está temblando. Dios. No, pues es como los niños cuando empiezan a caminar. Así es. Patalean un poquito y van caminando hasta que sus piernitas se afirman. Ahora yo veo a Jaycito, pero es una velocidad, pero él hace las manitas como para así arriba las mueve, como que se balancea. Porque Tiaguito, que es 2 meses más grande o 4 meses, no tiene esa velocidad. Él camina lento, con cuidado, pero Jaycito, ay, mi madre. Estúpelos. Pero aquí estamos por nuestra compasión, amor y misericordia, ayudarla. Amén, amén. No la vamos a dejar sola ni que se caiga. Así que estamos aquí. Orando. Así es. Pues, yo como le decía, no es Cristina, no soy yo, es el Señor que está haciendo la invitación. Amén. Así que ya le pasaremos datos y apoyarla para que no tiene que ser un tema largo ni complicado lo que el Señor le dé. Exacto. Los primeros pasos, puede orar y el Señor le va a dar y le respaldamos nosotros también. Así que así será. Antes, Silvita. Gracias, mi Rosita. Gracias, mi Cristinita. De veras que ustedes, como me escribió mi Cristinita, ese es el amor de Dios que tiene hacia mí y lo recibo. Así es. No tiene nada que ver con nosotras, Señor. El Señor quiere darte ese empujoncito a través de nosotras. Así es. Amén. Y lo recibimos. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, pues tenemos una buena palabra para orar, ¿verdad? Para rogar por